Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 5 de julio de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. En el lejano 2006, un aguerrido candidato de izquierda le decía «cállate, chachalaca» a un lenguaraz presidente que externaba sus opiniones personales sobre los riesgos del populismo en plena época electoral. Cuando Vicente Fox hacía una referencia indirecta que se podía interpretar como intervención en los comicios, Andrés Manuel López Obrador le exigía silencio. Hoy que AMLO vive en Palacio Nacional, se olvidó de aquello que reclamaba y utiliza la fuerza del púlpito presidencial para atacar a cualquier liderazgo de oposición que tenga la osadía de querer competir en las elecciones de 2024. Con más enojo que Vicente Fox hace 3 sexenios, López Obrador no solo ataca de forma recurrente a Xóchitl Gálvez, sino también usa recursos públicos para reproducir estas agresiones en las cuentas de redes sociales del gobierno federal. Su pecho no es bodega, pero su bilis sí es cubeta que se desborda todas las mañanas. A ver con qué sorpresita sale Enrique Alfaro, pues ahora resulta que sigue dándole vuelta a la idea de ser candidato presidencial. Hace apenas un par de semanas dijo que se quedaba como gobernador de Jalisco hasta terminar su chamba, lo que se interpretó como una manera de decir no voy. Sin embargo, ya anunció que en estos días, a más tardar el fin de semana, hará pública su decisión final. Quienes lo conocen dicen que ha tenido largas conversaciones con su grupo más cercano, aquel que lo ha acompañado en la gubernatura y en las alcaldías de Guadalajara y Tlajomulco. Algunos de ellos, como el senador Clemente Castañeda, son parte de su equipo desde los tiempos preparatorianos. Alfaro siempre ha enarbolado la bandera de que con el PRI ni a la esquina. De ahí que ni soñar con que podría acercarse a Movimiento Ciudadano con la alianza opositora, que ya anda buscando a su propio candidata o candidato. Si el jalisciense decide lanzarse por MC en solitario, seguramente en Morena estarían encantados, pues la previsión es que le reste votos justamente a Va por México y no a la 4T. Se esperaba que el Partido Naranja aplicara la misma estrategia que en el Edomex y Coahuila, no ir a la elección del Ejecutivo y apostarle únicamente a la del Congreso. Cualquiera que sea el anuncio que haga Enrique Alfaro y la decisión que tome Dante Delgado, sin duda alguna será un cambio de juego para el resto de las fuerzas políticas. El ejercicio de contar los anuncios espectaculares de los precandidatos presidenciales de Morena pone en evidencia varias cosas. La primera, que eso de la austeridad es una farsa. ¡Espectacular! La segunda, que están gastando mucho más de lo que reportan a su partido, lo que convierte el proceso de las corcholatas en una simulación espectacular. Y la tercera, que alguien, qué miedo imaginar quién, está invirtiendo mucho dinero en Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López, lo que hace pensar que ese alguien espera ganancias y probablemente contratos. ¡Claro! ¡Espectaculares! Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Desde la mañanera le están haciendo la campaña a Xóchitl. Nos cuentan que en Morena empezó a crecer la preocupación porque los actos de no campaña de sus corcholatas ya no jalan reflectores. Y como no puede haber debate entre ellas, lo único que les queda, además de compartir en loas al presidente Andrés Manuel López Obrador, es criticar a la oposición y pelear entre ellos. Además nos hacen ver
las descalificaciones del presidente de la República, Xóchitl Gálvez, le acercan aún más los reflectores, pues ella está ocupando espacios en los medios con las respuestas a las pullas que le lanza todos los días. Desde las mañaneras nos dicen, le están haciendo la campaña a la hidalguense. El debate está en este momento entre el morenista más popular, AMLO, y la opositora Xóchitl Gálvez, mientras las corcholatas están fuera de la jugada. MC amplía sus plazos. ¿Aún tiene esperanza de cachar a Ebrard? Desde las filas de Movimiento Ciudadano nos cuentan que la dirigencia de Dante Delgado buscará estirar los tiempos lo más que se pueda, es decir, hasta diciembre, para definir si presentan candidato presidencial para 2024 y destapar al elegido. Nos hacen ver que todavía les queda algo de esperanza de que se produzca una ruptura en Morena, específicamente del ex canciller Marcelo Ebrard, y prevén también que siga la desbandada de cuadros del PRI. La misma estrategia, nos dicen, se aplicará en los estados para cachar a morenistas que quedarán fuera de las candidaturas y buscarán acomodo en otras fuerzas políticas, en busca de un cargo de elección en 2024. Abdalá y Patria contra viento y marea. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, nos rectificará el plan de vacunación contra COVID-19, por lo que ayer anunció que a partir de octubre en México solo se aplicarán las vacunas de primera generación, Abdalá y Patria, como adelantó a este diario hace unos días. La primera desarrollada por Cuba y la segunda con la participación de instituciones mexicanas a partir de un vector viral de Newcastle. Funcionan para la cepa original del virus SARS-CoV-2, pero hay dudas de su efectividad para las nuevas cepas. Nos hacen ver que el consenso científico internacional es a favor de las vacunas bivalentes. Pero don Hugo no ha cedido un ápice. ¿Será por criterios científicos o por aquellos que lo llevaron en plena pandemia a hablar de la fuerza moral del presidente para insinuar que no podía contagiar a nadie? Sacapuntas, que se publica en el Heraldo de México. Piden trato de bancada. Una bancada independiente pretenden construir los 4 senadores que el pasado lunes renunciaron al PRI. Claudia Ruiz Massieu, Miguel Osorio Chong, Nubia Mayorga y Erubiel Ávila buscarán recibir el mismo trato que el PRD y el Grupo Plural, que sin tener el mínimo de 5 integrantes que se requieren para formar un grupo parlamentario, se les concedió acceso a comisiones y a la Jucopo. Dicen que seguirán con su postura de oposición. Definen agenda de la 4T. Hablando del Senado, nos cuentan que la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, tuvo su primera reunión con el presidente de esa Cámara, Alejandro Armenta. El objetivo fue afinar la agenda para el próximo periodo ordinario de sesiones y el acuerdo es priorizar nombramientos pendientes, excepto los del INAI. Decomisos con inteligencia. Importantes golpes al crimen organizado está propinando la Secretaría de Marina a cargo de Rafael Ojeda. La semana pasada interceptó un submarino con 3.5 toneladas de droga y ayer una embarcación en las costas de Acapulco con 2.4 toneladas. Esos operativos son producto, nos dicen, de labores de inteligencia. Insiste Mier ante la Corte. Mantiene el dedo en el renglón el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, para reunirse con los integrantes de la Suprema Corte y hablar sobre la reforma judicial que se planea. Luego de que la presidenta Norma Piña rechazó recibirlo, el legislador indicó que girará invitaciones personalizadas a cada uno de los ministros para que acudan a los llamados conversatorios. Opaco registro de Cuadri y Preciado. Poco ánimo despertaron Jorge Luis Preciado y Gabriel Cuadri en su registro como aspirantes presidenciales del Frente Amplio por México. Desfilaron por las sedes del PAN, PRI y PRD,
pero en ninguna encontraron algarabía y porras como si sucedió con Xóchitl Gálvez y Santiago Krill. Hoy se registra Enrique de la Madrid y mañana Beatriz Paredes. Tiraditos, que se publica en el periódico Contrarréplica. Una buena noticia. Entre tanta noticia negativa y la controversia a la que nos tienen acostumbrados nuestros políticos, es de reconocerse que al director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, le hayan publicado en la prestigiosa revista Nature. Ahí han desfilado plumas de primer nivel en todo el planeta para abordar temas científicos. Y no es casualidad que el director del Politécnico haya sido entrevistado sobre su especialidad, las vacunas. La malaria y los trabajos para encontrar una vacuna para combatir una variable de esa enfermedad fueron el tema que abordó la publicación con el químico bacteriólogo parasitólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Politécnico. Desbandada del PRI por culpa de Alito. Al lamentar la salida de varios de sus compañeros con muchos años de militancia, el Frente Amplio de Renovación, corriente interna de opinión del Partido Revolucionario Institucional, mismo que encabeza Dulce María Sauri Riancho, acusó a la actual dirigencia por ser excluyente y cerrada, y que está en manos de Alejandro Moreno Cárdenas. Añadió que solo con apertura y democracia es posible arraigar a la militancia del PRI y lograr su exitosa contribución al Frente Amplio por México. En este sentido, el Frente Amplio de Renovación reitera su compromiso con la transparencia, legalidad, certeza e igualdad en el proceso de selección de quien habrá de coordinar la construcción de Frente Amplio por México. Imputarán violencia familiar a hijo de Carlos Abascal. Rodrigo Abascal Olascuaga, hijo del panista Carlos Abascal Carranza, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Gobernación y del Trabajo y Previsión Social en el sexenio de Vicente Fox, además de ostentar la representación de la Coparmex, será imputado en audiencia inicial por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. Luego de 24 meses de litigio y tras una sentencia de amparo del Tribunal Colegiado, se concedió la protección de la justicia a Daniela Marlene Pérez Torres, ex esposa del notario público, y a los menores hijos de identidad reservada. Con ello, se ordenó dejar sin efecto el fallo que negaba la realización de la audiencia de imputación. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que el panista Santiago Krill Miranda arrancará esta misma semana su recolección de firmas a escala nacional, pero ya empieza la presión de algunas voces de Morena y aliados para que renuncie a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y evitar así que, con su cargo de legislador y presupuesto, pague los viáticos de su tercer campaña por la candidatura presidencial. Por cierto, otro de sus contrincantes en la interna será Jorge Luis Preciado Rodríguez, exdiputado por Colima, que ayer entregó su papelería. Trascendió que en ese sentido, la vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Aleida Álvarez Ruiz, exigió a Santiago Krill renunciar ya a la presidencia de la mesa directiva en el Palacio de San Lázaro, después de registrarse como aspirante a la candidatura del frente opositor. Pero de la extensa lista de legisladores guindas, en el Congreso apenas la senadora Citlali Hernández y la diputada Cecilia Márquez habían respaldado hasta anoche en redes sociales la demanda de su correligionaria. Trascendió que mientras el senador Miguel Ángel Mancera mantiene en vilo su registro como aspirante del Frente Amplio por México, el michoacano Silvano Aureoles Conejo ya tiene todo listo para su inscripción ante el comité organizador de esa alianza, por la que también se prevé en breve el trámite del priista Enrique de la Madrid. Por cierto, en ese changarro, Gabriel Cuadri salió al paso de los señalamientos en su contra
y aseguró que nada le impidió aspirar a la candidatura, pues no ha cometido delito alguno. Bueno, trascendió que después de una férrea resistencia a hacer público su patrimonio personal, que lo llevó a pelear ante instancias judiciales en las que perdió al menos 2 amparos, el director del CONACYT, en tiempos de Enrique Peña Nieto, Enrique Cabrero, tuvo que aceptar que la Secretaría de la Función Pública volviera a subir a la plataforma de Claranet todas las declaraciones patrimoniales de cuando ocupó aquel cargo y de los años posteriores en que fue investigador del CIDE. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Expriistas en el bloque de contención. Como se anticipaba, los senadores Miguel Ángel Osorio, Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Massieu y Erubiel Ávila, quienes recién abandonaron las filas del PRI, argumentando los atropellos del dirigente nacional Alejandro Moreno, se constituirán como un grupo de senadores independiente, pues no se integrarán a ninguna otra bancada. De acuerdo con la ex canciller Ruiz Massieu, los 4 actuarán como una nueva bancada independiente, pero eso sí, permanecerán como parte del bloque de contención. MC se cuelga la medalla. En su pugna con el PRI, de Alito Moreno, la bancada de Movimiento Ciudadano que lidera formalmente Clemente Castañeda, ayer salió a presumir que gracias a la división en el PRI, el Partido Naranja es hoy la tercera fuerza política en el Senado. De acuerdo con Castañeda, eso se debe a la congruencia, la dignidad y el trabajo constante por las causas ciudadanas. ¿Será o más bien celebran que el PRI, de contar con 3 escaños, solo se haya quedado con 9? Temporada de sapos. Después de que Marcelo Ebrard advirtiera que rompería con Morena en caso de haber una chicanada con la encuesta, Ricardo Monreal le pidió que no se fije en eso, sino en la importancia de mantenerse juntos. Tenía 2 años sin comunicación con Palacio Nacional. No fui referido durante 3 años y sin embargo decidí participar porque es más fuerte mi preocupación por mantener la unidad, dijo el senador con licencia. Quizá lo que quiso decir es que es temporada de tragar sapos guindas. Viraje, otro, argumentativo de Saldívar. El ministro Arturo Saldívar salió a defender la labor de los tribunales constitucionales. En su cuenta de TikTok, red social a la que es asiduo, señaló que su legitimidad democrática no depende del resultado de las urnas, sino de su capacidad de resolver con argumentos robustos. En ese sentido señaló que los juzgadores tienen que tomar decisiones con apego a los principios constitucionales y mediante razones públicas, legítimas y persuasivas. Vaya cambio en el discurso después de que había señalado que como los juzgadores no son electos democráticamente, tenían que tener cuidado en no excederse al calificar la actuación del legislativo. Monreal, el que más ha gustado. Ebrard, el que menos. En Morena, presentaron el primer reporte de gastos de la no precampaña por parte de los 4 aspirantes presidenciales. El dirigente nacional del partido, Mario Delgado, aseguró que queremos ir más allá de la fiscalización del INE. Queremos darle absoluta transparencia, pues no hay ningún peso que no tenga un sustento, una comprobación. Así, resulta que en el lapso del 19 de junio al 2 de julio, el que más gasto ha reportado es Ricardo Monreal con 916,376 pesos. Le sigue Claudia Sheinbaum con 878,770 pesos. Luego Adán Augusto López con 577,584 pesos. Aunque él hizo el corte al 30 de junio. Y por último Marcelo Ebrard con 385,509 pesos con 83 centavos. Hoy, primera resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
sobre recorridos de corcholatas. Y hablando del proceso morenista, este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitirá una resolución en relación con el proceso interno que Morena puso en marcha en junio, rumbo al 2024. Las y los magistrados tienen en sus manos resolver si es legal el acuerdo que prevé los recorridos de sus corcholatas por el país en supuesta defensa de la llamada Cuarta Transformación. El emesista Jorge Álvarez Maínez, quien impugnó, acusó que son actos anticipados de campaña. Hoy sabremos qué resuelven los magistrados. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 5 de julio de 2023. Tenga usted un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien lo invita a que escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity, Gaana y Deezer, así como en Instagram, Facebook, Twitter y Telegram.